Año 800 después de Cristo, Tikal, una de las ciudades más grandes del mundo, tiene templos que rivalizan con las pirámides de Egipto, una población comparable a Roma y una civilización que lleva más de 1000 años prosperando. 100 años después, está completamente vacía. No solo Tikal, decenas de ciudades mayas en Guatemala, México y Honduras quedaron abandonadas en menos de 150 años. Más de 10 millones de personas desaparecieron de los registros históricos. Y aquí está la parte que pocos saben. La ciencia moderna, con satélites, con análisis químico de cuevas, con inteligencia artificial, todavía no tiene una respuesta completa y definitiva. Las últimas investigaciones, publicadas en 2025, acaban de complicar todo lo que creíamos saber. Esta es la historia del colapso más estudiado y menos comprendido de la arqueología mundial. Para entender el colapso, primero hay que entender lo que se perdió. La civilización maya no era una sola entidad política, como el Imperio Romano o el Imperio Inca. Era una red de ciudades-estado independientes, cada una con su propio rey, conectadas por comercio, matrimonios reales y frecuentemente guerras. En su periodo clásico, entre los años 250 y 900 después de Cristo, esta civilización alcanzó niveles de sofisticación que todavía sorprenden a los arqueólogos. Desarrollaron el único sistema de escritura completamente desarrollado de la América precolombina. Su calendario era más preciso que el europeo de la misma época, y su matemática incluía el concepto del cero, siglos antes de que llegara a Europa. Ciudades como Tikal albergaban entre 50.000 y 90.000 personas, comparables a las grandes ciudades medievales europeas construidas en medio de la selva tropical, sin metal útil, sin la rueda, sin animales de tiro. Su ingeniería hidráulica era extraordinaria. En una región sin ríos permanentes, construyeron sistemas de reservorios que usaban plantas acuáticas para filtrar y purificar el agua de lluvia. Investigaciones recientes han descrito estos sistemas como modelos para resolver crisis hídricas modernas. Y en menos de 2 siglos, prácticamente toda esa estructura urbana en las tierras bajas del sur se desmoronó. Los arqueólogos tienen una herramienta extraordinariamente precisa para rastrear el colapso: las estelas. Las estelas mayas eran monumentos de piedra que los reyes erigían para conmemorar victorias militares, coronaciones y rituales astronómicos. Cada estela incluía una fecha precisa registrada con la cuenta larga, el sofisticado sistema calendárico maya. Durante siglos, las ciudades erigían estas estelas regularmente, y entonces, entre los años 800 y 900, las fechas simplemente dejan de aparecer. La última estela fechada en algunas ciudades del sur marca el final de los registros oficiales de esa civilización en ese lugar. Es como si de repente dejaran de escribirse las noticias. Pero el colapso no fue uniforme ni simultáneo. Copán, en Honduras, mostró signos de declive ya en el año 800. Tikal sobrevivió un poco más. Algunas ciudades del Petén guatemalteco mantuvieron actividad hasta el siglo X. Lo que observan los arqueólogos es un declive escalonado que se mueve de sur a norte durante 150 años, dejando ciudades enteras vacías, templos sin terminar, palacios abandonados con objetos cotidianos todavía en su lugar, como si la gente hubiera salido esperando regresar y nunca lo hizo. La palabra es sequía. En agosto de 2025, investigadores publicaron el análisis más detallado hasta la fecha de una estalagmita de una cueva mexicana. Lo que encontraron fue alarmante: una sequía de 13 años consecutivos, además de varias de 3 años o más, ocurriendo en rápida sucesión durante exactamente el periodo del colapso maya. La lógica es devastadora en su simplicidad. La península de Yucatán no tiene ríos superficiales significativos. Una civilización de millones dependiente de la lluvia estacional simplemente no puede sobrevivir 13 años sin agua suficiente.
Pero aquí es donde la historia empieza a desmoronarse, igual que las ciudades que estudia. En noviembre de 2025, otro equipo publicó un análisis de sedimentos de lagos en Guatemala que reveló algo desconcertante. La ciudad de Itzán experimentó un colapso poblacional completo durante el mismo periodo, pero sin evidencia de sequía local. El clima en Itzán se mantuvo estable. ¿Qué explicaba entonces el colapso de Itzán? Las ciudades mayas no eran sistemas aislados. Estaban interconectadas por comercio, alianzas políticas y dependencias económicas. Cuando la sequía golpeó las regiones más vulnerables, su colapso generó ondas de choque, refugiados que sobrecargaban otras ciudades, rutas comerciales rotas, alianzas desmoronadas que desataban guerras. Itzán colapsó no por falta de lluvia, sino porque la red de la que dependía se estaba desintegrando a su alrededor. El clima encendió la primera chispa, pero la interconexión de las ciudades mayas convirtió esa chispa en un incendio que se propagó por toda la civilización. Los registros arqueológicos del periodo clásico terminal muestran un aumento dramático en las fortificaciones defensivas, en las representaciones de guerra en el arte y en los conflictos documentados en inscripciones. La competencia por recursos escasos intensificó la violencia entre comunidades que durante siglos habían coexistido. La narrativa popular del colapso maya presenta una civilización que desapareció de la noche a la mañana. Esa narrativa es profundamente incorrecta en dos sentidos fundamentales. Primero, el colapso no fue instantáneo ni uniforme. Se desarrolló durante generaciones, en oleadas, afectando a diferentes regiones en diferentes momentos. Segundo, y más importante, los mayas nunca desaparecieron. En el norte de la península de Yucatán, Chichén Itzá no solo sobrevivió, sino que floreció durante siglos después del llamado colapso. Y hoy, en 2025, existen aproximadamente 7 millones de personas que se identifican como mayas, hablando alguna de las 30 lenguas mayas que sobreviven en Guatemala, México y Belice. La civilización no desapareció, se transformó, se redujo dramáticamente en algunas regiones y continuó en otras. La simplificación del misterio sin resolver tiene un atractivo narrativo innegable, pero borra la resiliencia de las comunidades mayas que sobrevivieron a una de las peores crisis climáticas y sociales precolombinas y que continúan existiendo hasta hoy. Los modelos climáticos del IPCC proyectan para la península de Yucatán en las próximas décadas patrones de sequía de severidad similar a los que la evidencia paleoclimática asocia con el colapso del periodo clásico terminal. La región que experimentó el colapso de una de las civilizaciones más sofisticadas del mundo antiguo, debido en parte a sequías prolongadas, podría enfrentar condiciones climáticas comparables en este siglo. Los investigadores que estudian el colapso maya no lo hacen únicamente por curiosidad histórica, lo hacen porque el patrón que documentan, una sociedad compleja e interconectada, vulnerable a shocks climáticos que se propagan en cascada, es exactamente el tipo de vulnerabilidad que las sociedades modernas, mucho más interconectadas globalmente, también enfrentan. La civilización maya tenía conocimiento avanzado e ingeniería sofisticada. Y aún así, cuando la severidad de la sequía superó cierto umbral, combinada con la fragilidad de su red interconectada, el sistema se volvió insostenible y colapsó. Lo que más me impresiona de esta historia no es la magnitud del colapso, es la honestidad incómoda de la ciencia. Llevamos más de 100 años de investigación arqueológica sistemática. Tenemos satélites, análisis químico, inteligencia artificial procesando miles de inscripciones, y la respuesta más honesta en 2025 no es una explicación definitiva. Fue más complicado de lo que pensábamos. Eso, paradójicamente, es lo que hace esta historia más interesante, no menos, porque nos recuerda que las civilizaciones complejas no colapsan por una sola causa.
colapsan cuando múltiples vulnerabilidades climáticas, políticas, económicas, convergen al mismo tiempo en sistemas tan interconectados que el fallo de una parte arrastra a las demás. ¿Qué teoría te parece más convincente? ¿La sequía como causa principal o el efecto dominó entre ciudades? Cuéntamelo en los comentarios. La comunidad científica sigue debatiendo esta pregunta. La semana que viene volvemos a las selvas sudamericanas. En el siglo XVIII, una orden religiosa construyó en Paraguay un sistema económico tan próspero e independiente que asustó a las coronas de España y Portugal. Su riqueza fue legendaria, su expulsión repentina, y parte de su tesoro, según los registros históricos, nunca fue encontrado. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la semana que viene.